Así que buenos días o buenas tardes. Aquí estamos desde las Islas Galápagos, desde nuestro pequeño taller de artes y vamos a compartir un rato. Ayer compartimos algunas canciones, aunque sea así nomás, sencillito, con las grabaciones sencillas, pero la cosa es compartir. Entonces aquí tenemos un cuadro nuevo que nació y es interesante porque los cuadros son parte de un proceso y comienzan de una forma y después van adquiriendo como una historia, ¿no? A veces los pintores decimos, o en una canción también, el cuadro te va pidiendo. Entonces aquí tenemos un rostro que pues sería representando al ser humano, al hombre. Es un abstracto, por supuesto. Lo que sí observamos en este rostro que parece bastante la expresión normal. Sin embargo, sí observamos aquí una lágrima negra. En las canciones, ay, son lágrimas negras como mi vida. Una canción, una balada hace mucho tiempo. Y aquí vemos pues obviamente el cielo amarillo con la luz solar, al atardecer el rojo, la pasión. Entonces esto es como una espiral. Una espiral también es una forma simbólica muy antigua. Entonces aquí tenemos el sol y es como una espiral y todo es la energía cósmica, la energía del universo, ¿no? Entonces, y aquí desarrollamos una texturización. Este es el planeta Tierra, y aquí tenemos el continente de las Américas, con el Ecuador aquí. Y obviamente de este lado tendría que estar las Islas Galápagos, ubicada aproximadamente aquí. Pero en el Océano Pacífico están representados por esta tortuga abstracta que tenemos aquí. Entonces el centro del cuadro son las Islas Galápagos, ¿no? Se le falta todavía laquear. Entonces ahí tenemos obviamente la cordillera, las montañas, porque tenemos todo lo que es el continente americano y las placas tectónicas y todo. Pero también como tenemos islas, tenemos los volcanes grandes en la parte del fondo y tenemos un mar interior entre estas islas que es de un color no tan azul, porque hay partes donde tenemos afloramientos de plancton que generan vida, ¿no? Entonces el color verde es típico de lagunas, pero también es típico en la costa del Ecuador, por ejemplo, el agua es así como que media sucia, no es azul. Cuando tienes un océano que es completamente azul, es porque el agua no contiene nutrientes. Y aquí en Galápagos te vas al oeste de Isabela, o por satélite observas y te vas a dar cuenta que el agua es verdosa, ¿no? Pero hay una cantidad de vida, de fauna, de plancton, muchos nutrientes. Esas son las aguas más ricas del océano, las aguas más productivas. Por eso que era importante usar este color. Y aquí tenemos también el espiral, que es el símbolo de energía, la fluidez del universo, de la energía, del viento. Aquí es del agua, que es otro elemento. El aire, el oxígeno es uno, el otro es el hidrógeno. Aquí en cambio está en contrapunta, en blanco, hacia allá, o sea, la corriente del mar, los afloramientos. Y también porque tienes un movimiento en esta dirección, visualmente esta compensa ese movimiento hacia la izquierda con un elemento visual en blanco, claro, hacia la derecha,
para que la mirada vuelva otra vez al centro. Y ahí tenemos la cordillera de los Andes, las montañas que continúan, los volcanes característicos del Ecuador. Aquí tenemos la luna sobre las islas, la luna sobre las montañas, la luna sobre la ciudad, ¿no? Entonces, y tenemos el desarrollo humano, el desarrollo humano. Esto es lo que representaría la actualidad. Y la ciudad, en mismo símbolo, pero en negro, genera también su propio flujo de energías. La ciudad genera energías, en este caso color negro, o sea, no definido, hacia este lado donde está de color blanco. Entonces, hay energías positivas, hay energías negativas. El negro no es negativo, el negro es ausencia, es totalmente neutro. No hay color en el negro, no hay luz, solamente es la ausencia, es un vacío. Entonces decimos el color negro, eso es un error, la ausencia de color más bien. Y el blanco contiene a toda la gama de colores, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, y debajo tenemos un segmento que está bastante dividido en una línea no de transición, sino prácticamente tajante, y comienza el azul oscuro hacia el celeste y el verde claro oscuro. Y la razón por la cual hay un corte, aunque hay un elemento central en blanco y negro, que es vinculante, que es el símbolo, ¿no? Que significa que sí es parte de, pero esto es un retroceso en el tiempo. O sea que todo esto empezó realmente con las primeras balandras que llegaron a las Galápagos, o las primeras actividades de los ancestros hace 10.000 años en la costa del Ecuador, ¿no? Las culturas de la costa y las exploraciones en balsas, en canoas, con velitas y todo precarias. Y entonces esto es una narrativa, podríamos decir, pero esto es más o menos lo que como artista yo comparto, lo que ha ido surgiendo, ¿no? Una narrativa que surgió simplemente desde el pincel, y entonces que es representativo. Por supuesto, y no faltará más, un cuadro no se pone ahí, se expone. Aquí alrededor de este cuadro tendría que ir una tirita de madera muy fina. Y este cuadro que tiene esa parte rústica, o sea, el lienzo que está pegado encima del tablero y que está totalmente embebido y todo, tiene cualquier cantidad de capas. Pero esta imperfección que vemos es es para mostrar que hay un lienzo de la antigüedad, de la rusticidad, del comienzo de la historia humana, ¿no? Entonces esto aquí en el filito iría ya un pequeño marco de una madera muy finita, ¿no? Alrededor. Y este tablero tendría que ir montado sobre otro tablero. Y ahí alrededor tendría que haber probablemente aquí en el costado, qué sé yo, por lo menos unos 15 centímetros. O un poco menos, 10 tal vez. Y arriba sí, 20 centímetros, definitivamente, ¿no? Un tablero, y ese tablero forrado con una tela, ¿no? Bien bonita. Y ahí viene el marco ya alrededor. Entonces, pero bueno, eso cuesta mucho dinero. Este cuadro, por ejemplo, aquí tiene un bonito montaje y es hecho profesionalmente, entonces es muy lindo, pero es bien costoso hacerlo. Yo en un taller mandé a hacer unos cuadros y me lo hicieron de esta forma, pero algún día tendré que desmontar esto y esos cuadros, montarlos primero con un pequeño cuadro fino y después un espacio decorado
y después el marco alrededor. Entonces esto va a agrandar mucho la obra y añadir peso, pero la obra tiene que flotar, tiene que flotar. Entonces generalmente cuando se vende así mismo como está y la persona puede pues hacer los arreglos a su gusto, según su criterio también, y esto lo personaliza también más. Pero también significa que a nivel de taller se puede utilizar los recursos y los dineros para invertir en materiales y pintar y todo eso, más que en marquetería, porque los marcos pueden llegar, si uno compra un cuadro y lo pone en su casa, pues no importa, el marco es una inversión, pero en cambio si tú tienes 50 o 100 cuadros, es una inversión sumamente fuerte y puede ser que pongas el marco y la persona dice está bonito, pero a mí me gustaría un marco diferente y lo cambian. Entonces no estás forzándole la mano al visitante, perdón, o al observador o al amante de las artes, ¿no? En ningún sentido. Entonces aquí hay otro cuadro y otro más. Y aquí hay otro más debajo que hemos estado pintando estos días. Aquí abajo hay otro. Bueno, pero estos vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, un cuadrito a la vez.